La vida entera por volverte a ver, yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos vamos sin break de las cosas que son más importantes. Para enfocarnos en pasarla bien solo tú y yo, yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Yo te quiero para mí. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta edición especial Elecciones de la Tarde en directo. Yo soy Paco Bernal y hoy es el día tan esperado para muchos, tan temido para otros, tan deseado para mucha gente. Hoy es el día 29 de septiembre del año 2024. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro escucharán o verán esta transmisión en donde vamos a hablar, a desmenuzar, a analizar los resultados de las elecciones de hoy, que son históricos y que abren algunas incógnitas a propósito del futuro de Austria. Como luego voy a tener que empezar a contar muchas cosas así un poquito no tan agradables, la verdad, voy a empezar con una cosa un poco graciosa, porque esta semana, hace 3 días, fue el día 26 de septiembre, o sea, el 26 de septiembre, la fecha del 26 de septiembre. Y alguien gracioso se ha dedicado a ver cuál es la fecha de cumpleaños más frecuente en Austria. Y resulta que la mayoría de muchos austriacos, de los 365 días del año, el año en el que hay overbooking es exactamente el 26 de septiembre, y ese 26 de septiembre es justamente 9 meses después de Navidades. O sea que está visto que muchísimas personas se dedican a cosas muy agradables en la noche de Navidad, en la noche del 25 de diciembre, 25-26. Y bueno, en fin, la verdad que hay cosas muchísimo peores que hacer en esa cosa que dedicarse a fabricar niños o a intentarlo, que siempre es una ocupación muy placentera. En fin, pues eso, la anécdota del día. Son ahora mismo las 19:59. Hoy estoy impaciente por contar la de cosas que han pasado hoy en Austria. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro, como digo siempre, verán o escucharán este videoblog, esta transmisión, este podcast, utilizando los medios que existen para ello, que son 3. Como 3 eran 3 las hijas de Helena, 3 eran 3 y ninguna era buena. En este caso, todos los medios son buenos. Y son esta misma página de Facebook, www.facebook.com/vienadirecto, el canal de YouTube, en donde quedará también archivada esta transmisión para que la vea muchísima gente. Así que dadle amor, dadle muchos likes y muchas cosas de estas. Y también en www.vienadirecto.com, que es la página en donde estáis informados si queréis y os apetece, y podréis estar informados todo el tiempo que os apetezca. Bueno, hoy han sido las elecciones generales en Austria. Ya tocaba, porque el gobierno, a pesar de los pesares,
Entonces, o quizá temiendo este momento, las cosas como son, el gobierno pues ya nos había entrado en fecha de caducidad, con lo cual tocaban nuevas elecciones. Los resultados que tenemos en estos momentos pues dan una victoria en general, bueno, una victoria por primera vez en la historia de esta Segunda República, por primera vez desde 1945, a la extrema derecha del FPÖ. De momento, los últimos resultados que he visto, al 70 y muchos por ciento o al 80% del recuento, dan más o menos la misma imagen que daban al 30 y tantos por ciento. O sea, la extrema derecha gana las elecciones con un 29% de los votos, 28-90 dicen ahora, pero más o menos en números redondos un 29%. El Partido Popular Austriaco, que en este momento pues está en el gobierno junto con los verdes, se da un batacazo enorme y pierde casi, si no recuerdo mal, un 13%, no, un 11% de los votos que había tenido en la anterior convocatoria y que en otro mundo, porque la anterior convocatoria es del año 2019, en otro mundo, y alcanza un 26,3%. El Partido Socialdemócrata, el bueno de Andreas Babla, el sufrido de Andreas Babla, porque ese señor es que, en fin, le ha tocado bailar con la más fea, pues más o menos iguala, aunque un poquito por debajo, el anterior resultado del Partido Socialdemócrata, con un 21%. Anteriormente antes que él, estaba Pamela Rendi-Wagner, y le cambiaron por ver si la echaron a la pobre para ver si alegraban un poco las cifras, pero parece ser que no ha funcionado. Los verdes también se dan un batacazo enorme y tienen un 8,3% y los neos un 9,1%. Así las cosas, naturalmente, pues claro, esto es un resultado que, a ver, siendo sinceros, pues no hay que celebrar en ningún momento, no es cosa para celebrar, porque que gane un partido tan radical y tan extremo como la extrema derecha del FPÖ y más con Kike a la cabeza, pues es algo que no hay que no da motivos para celebración, pero es cierto también que en esto pasa como en el cuento de la Bella Durmiente. Yo no sé si os acordáis del cuento de la Bella Durmiente, ¿no? O sea, que la princesa Aurora se pincha en un dedo y cae al suelo y el hada maléfica dice, dormirá 100 años. Y entonces llegan las otras tres hadas buenas y, claro, no tienen posibilidad de cambiar el maleficio, pero sí que pueden atenuar un poquito sus consecuencias. Y esta atenuación de las consecuencias se llama Alexander Van der Bellen y es el presidente de la República. Como que contaremos ahora lo que va a pasar. Pero antes voy a leer algunos de los mensajes que me habéis ido dejando. Bueno, mi madre, como siempre, es la pionera en los saludos y dice, buenas tardes, Paco. Buenas tardes, cielo, y buenas tardes para todos. Estaría bueno que mi madre me llamara Paco. Buenas tardes, cielo, y buenas tardes para todos. María Esperanza Matos dice, hola Paco, feliz domingo y esperando tus noticias. Pues ahora mismito las vamos a contar. Jean-Paul Barreto dice, gracias Paco de antemano por la información, a ti por estar ahí siempre. Y Carmen Cecilia Fleming nos dice, hola Paco y feliz domingo. Pues nada, hola a todos y nada, pues vamos a entrar en materia, vamos a abrir el melón. Repito los resultados que estamos teniendo en este momento, los últimos resultados que hay, que son que en la extrema derecha, el FPÖ, tiene un 28,9, un 29% de los sufragios, el Partido Popular Austriaco un 26,3, el Partido Socialdemócrata un 21, los Verdes un 8,3 y los Neos un 9,1. En este caso, Claudia Yadira está aquí también. Hola, buenas. Buenas, Claudia. Gracias por toda la información, dice Claudia. Pues gracias a vosotros también por estar ahí. Bueno, pues eso.
Como en este caso, en primer lugar, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Pues ahora, según el mandato constitucional, pues lo que tiene que pasar es que, ya que ninguno de los partidos que se han presentado a las elecciones y que han conseguido entrar al Parlamento, pues han conseguido una mayoría suficiente para formar gobiernos solos, porque o sea, el FPÖ no ha conseguido formar un gobierno solo, pues en este caso tendrán que empezar a conversar y ponerse de acuerdo para ver con quién se coaligan, con quién se juntan. En este caso, bueno, hay varias coaliciones. Bueno, en este caso hay varias coaliciones posibles. La primera obvia es la más holgada, es la del Partido Popular y la extrema derecha, pero tiene un problema que iremos viendo en el resto de las coaliciones, y es que el Partido Popular Austriaco ha dicho que no quiere que Herbert Kickel esté a la cabeza o esté en el gobierno. Claro, la extrema derecha lo que quiere es poner a Herbert Kickel de canciller, cosa que veremos que a priori es bastante imposible y bastante poco realista. Otra coalición que podría darse es entre el Partido Popular Austriaco y la socialdemocracia. En este caso, por número de escaños, pues llegaría, porque los dos partidos tienen casi exactamente un 51% de los votos, de los escaños. Exactamente tienen un 50,5%. O sea que daría justo para gobernar. Naturalmente, si en este caso lo que podría suceder es que si uno de esas personas ese escaño que está ahí bailando en medio y que forma la mayoría absoluta dijera que no quiere gobernar, pues que no quiere aprobar una ley, por ejemplo, pues bloquearía la ley. En este caso, el problema está en que los programas electorales, por lo menos a priori, los programas electorales tanto del Partido Socialdemócrata Austriaco como del Partido Popular Austriaco se parecen como un huevo y una castaña. O sea, que no hay posibilidad de acuerdo en un principio. Tenemos que tener en cuenta que Andreas Babler, que es el líder del Partido Socialdemócrata Austriaco, tampoco ha puesto las cosas demasiado fáciles desde que lleva al frente del Partido Socialdemócrata. O sea, se ha declarado marxista y ha abogado por medidas bastante radicales. Es cierto que dentro del marco de la socialdemocracia clásica, pero que no encajan demasiado con un partido de corte conservador en lo económico como es el Partido Popular Austriaco. Veremos a ver. Otra posibilidad, que es la que baraja todo, o sea, la que en este momento barajaría todo el mundo, pero que no acaba de cuajar pero que es la más complicada, podríamos decir a priori, es una coalición a tres entre el Partido Popular Austriaco, la socialdemocracia y un tercer partido que o bien podrían ser los verdes o podrían ser los neos. Esto excluiría a Herbert Kickel de cualquier responsabilidad de gobierno y además lo que haría sería que sería una coalición en el modelo alemán, más o menos, pero ya se sabe, todo el que ha quedado a tomar un café con más de 3 personas, pues puede imaginarse el inconveniente que tiene esta coalición. Y es que, claro, serían 3 a ponerse de acuerdo. O sea, 3 a repartir ministerios, 3 a aceptar las leyes. Ah, Alba está ahí, dice, al fin puedo verlo, saludos. Ay, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, estas son las coaliciones. De momento, a priori, para formar coalición, pues tienen todos los partidos y especialmente la extrema derecha, tienen que contar con una premisa. Y es que aquí el que tiene el mandato constitucional es el que va a ser, en la persona en que recae a partir de ahora la continuación de este proceso, es el presidente de la República, Alexander Van der Bellen.
como todos sabemos, pues Alexander Van der Bellen y Herbert Kickel pues no se llevan ni bien ni mal. O sea, no se pueden ver. Porque también Herbert Kickel ha dado todo tipo de razones para que esto sea así. Entonces, Alexander Van der Bellen ya ha anunciado, antes de las elecciones, lleva diciéndolo muchísimas veces, que en el caso de que la extrema derecha tuviera la mayoría de los votos, pues no iba a tolerar, no iba a permitir que Herbert Kickel fuera o canciller o ministro. Entonces, esto quiere decir que todos los demás partidos pues tienen que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con este señor? Y esta es la situación de partida. Entonces, vuelvo a repetir los resultados, que ya los iré repitiendo. El partido, la extrema derecha, gana las elecciones por primera vez en la historia de esta Segunda República Austriaca con un 29% de los votos. El Partido Popular Austriaco le sigue con un 26,3%, pierde muchísimo, pierde casi 11 puntos desde las últimas elecciones. La Socialdemocracia se queda con 21, los verdes tienen 8,3%, que también se dan un batacazo lógico, y los neos se quedan, ellos su objetivo era alcanzar el 10%, pero más o menos se quedan como estaban, tienen una base electoral muy sólida y se quedan con un 9,1%. Por cierto, solo por curiosidad, he estado buscando los resultados de las últimas elecciones, de las elecciones europeas, y son, aunque bastante parecidos en general, y yo creo que podían dar una imagen bastante clara de por dónde irían los tiros en esta convocatoria. El partido ganó también la extrema derecha, si bien no con tanta diferencia. Ganaron con un 25%, el Partido Popular un 24%, en la Socialdemocracia 23%, los verdes tuvieron bastante más, un 11%, y los neos pues se quedaron más o menos como estaban, en el 10%. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son, como os decía, en el mandato constitucional, el legislador, los padres de la República Austriaca, de la primera y luego de la segunda, porque más o menos la Constitución es similar en este sentido, previeron para el jefe del Estado, para el presidente Van der Bellen, un papel arbitral, un papel de árbitro. Entonces, en él recae ahora. Generalmente lo que ha venido pasando hasta este momento es que, bueno, en primer lugar, casi siempre ha habido unas mayorías como muy manejables, o sea, había una gran coalición, el famoso Proports, entre los populares y socialdemócratas, con lo cual ganaba uno, ganaba otro, ganaba uno, ganaba otro, y entonces el presidente de la República, el que tocara en ese momento, pues al partido más votado, porque bueno, no había ningún conflicto, pues le encargaba la formación de un gobierno. Después, naturalmente, en la Constitución no está este encargo. En la Constitución lo único que está es que este paso es una tradición, pero no está escrito en ninguna parte ni en ninguna ley que el presidente de la República, Alexander Van der Bellen, tenga que encargar la formación de un gobierno a la persona, al partido más votado. En realidad, lo que pone en la Constitución es que el presidente Van der Bellen, o sea, puede nombrar canciller primero o bien a uno de los jefes de los partidos o bien a una personalidad independiente. Ayer, por ejemplo, hubo un programa en la ORF, aquellos que viváis en Austria y podáis hacerlo y entendáis alemán, además ahora como está en internet todo fantástico, pues ayer hubo un fantástico documental a propósito de Brigitte Bierlein, que yo la llamaba en el blog la canciller cervecilla, que fue, por lo de la vía, que fue la primera canciller que tuvo esta república y que fue, por cierto, por ser la primera y también porque la mujer, como por las razones a las que llegó a canciller,
pues no podía hacer grandes, no podía salirse del marco de así mucho, pues fue una de las cancilleres, una de las políticas más queridas. Bueno, pues en este caso, teóricamente, el presidente Van der Bellen podría nombrar a una persona absolutamente independiente para que fuera canciller y buscara una mayoría parlamentaria que sostuviera ese gobierno. Entonces, lo que es previsible, como en este caso sabemos que el presidente Van der Bellen no puede ni ver a Herbert Kickl y le ha vetado explícitamente para ser canciller o para ser ministro, pues lo que es bastante probable que pase es que a partir de mañana o a partir del... Mañana se reunirán todos los partidos y pues a partir del martes o miércoles esta semana lo que hará será ir llamando al Hofburg a todos los responsables de los partidos por turno y les irá diciendo, bueno señores, vamos a ver, estos son los resultados, señores y señora, porque hay una señora también. Esto es el resultado que han dado las urnas. Siéntense ustedes, tomen café, piensen, hablen ustedes unos con otros, sondéense, que se llama así, Sondierungsgespräche, sondéense, véanse ustedes a ver si tienen puntos en común para formar un gobierno. Y cuando ustedes piensen que tienen una mayoría, pues ustedes ya tienen mi teléfono, me mandan un WhatsApp, me llaman por teléfono y me dicen mira Alexander, Alex, que ya nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, es bastante probable y todo el mundo apuesta a que sea bastante probable lo que va a pasar. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que porque bueno, es bastante probable porque sus programas se parecen bastante, puede pasar que el Partido Popular Austriaco y la extrema derecha, pues después de esas conversaciones, de ese té con pastas, de ese café con churros, de ese chocolate, pues de pronto digan, mira, Van der Bellen, nos hemos puesto de acuerdo. Creo que podríamos ponernos de acuerdo. Entonces, Alexander Van der Bellen hará la pregunta. ¿Y con Herbert Kickl qué pasa? Y entonces aquí estará la madre del cordero. Generalmente, por lo general, los que están en la pomada piensan que lo que va a suceder va a ser más o menos que lo siguiente. Que Herbert Kickl en algún momento, si quiere que el partido, si quiere que la ultraderecha entre en el poder, tendrá que echarse a un lado, eso es lo primero. Y en segundo lugar, bueno, no va a querer, pero bueno, de momento no va a querer. Y no sería una cosa que no ha sucedido la primera vez. Por ejemplo, Georg Haider no fue nunca canciller. Y lo que puede suceder también es que lo que termine pasando sea un gobierno entre la derecha y la extrema derecha, en donde el canciller siga siendo Karl Nehammer, que es lo que piensa todo el mundo, que va a suceder más o menos, y el canciller sea Karl Nehammer y luego los ministros pues se los repartan. Esto, como digo, este veto explícito del presidente de la República no es una cosa que sea demasiado extraordinaria. Por ejemplo, tengo aquí, que he estado yo buscando, tengo aquí que Thomas Klestil, en el año 2000, cuando la extrema derecha tuvo por primera vez oportunidad de gobernar con el Partido Popular, vetó explícitamente a dos personas, a Hilmar Cabas, se llamaba este señor, y a Thomas Prinzhorn, dos conspicuos ultraderechistas. Lo mismo que Van der Bellen también, cuando se formó el primer gobierno entre Kurz y Strache, también vetó a dos personas para que fueran ministros por parte de la extrema derecha, que fue Harald Wilimski y Johann Gudenus. Harald Wilimski por sus posiciones notoriamente antieuropeístas y porque, en fin, es todo lo que uno se puede imaginar de una persona de extrema derecha. Y Johann Gudenus, pues bueno, la historia terminó dándole la razón cuando salió el vídeo de Ibiza.
En fin, son las 8:20 de este día 29 de septiembre del año 2024, día de las elecciones, en donde el pueblo soberano, los austriacos, han hablado y en donde han votado a las personas que compondrán el próximo Parlamento, que se reunirá en el augusto edificio junto al Ring, que es uno de los monumentos más bonitos de Viena. Entonces, los resultados, los vuelvo a repetir, son los siguientes. Ha ganado por primera vez desde 1945 la extrema derecha con un 29% de los votos, más o menos, 28 y pico. El Partido Popular Austriaco ha obtenido un 26,3%, los socialdemócratas un 21%, los verdes un 8,3% y los neos un 9,1%. ¿A dónde iba yo? Que me pierdo. Ah, bueno. ¿Cuáles son? El otro día, por cierto, os tengo que contar una cosa que me ha pasado esta semana. Resulta que esta semana me contactó la corresponsal de Televisión Española en Centro Europa, que se llama Raquel González, y a la que desde aquí le mando un saludo muy cariñoso, porque es una señora inteligentísima y muy encantadora. Y entonces me contactó para grabar una entrevista para el telediario de la primera cadena, con otras personas. Entrevistó a varias personas a propósito de las elecciones en Austria. Grabamos la cuestión, grabamos una entrevista, pero Israel tuvimos la mala pata de que Israel pues bombardeó el Líbano, y entonces, claro, la noticia primordial pues era esa, ¿no? O sea, y las elecciones en Austria pues pasaban a un segundo puesto. Ya veremos a ver qué pasa ahora, que ha ganado la extrema derecha. El caso es que nada, hoy me ha escrito y me ha dicho que la entrevista, a pesar de estar grabada, no se iba a emitir. Pero bueno, en fin, estas cosas pasan. A mí, se lo decía yo a ella, que muchísimas veces me ha pasado que haber escrito un artículo a propósito de X, a propósito de cualquier cosa, pensando yo que la noticia del día iba a ser esa, y de pronto aparecer, pues, yo qué sé, un escándalo de Ibiza o cualquier cosa así parecida, y bueno, decir, pues nada, ¿y qué hacemos con este artículo? Pues lo guardas en el cajón y ya está. Bueno, en este caso, esto venía a cuento y lo contaba porque Raquel me preguntó cuál era, en mi opinión, la causa del auge de la extrema derecha. En España, a pesar de que tenemos nuestra propia sucursal de la extrema derecha, nos sigue sorprendiendo muchísimo estas cosas. Y sobre todo dan como un poco de miedo, porque lo que pasa con la extrema derecha es que la extrema derecha propia de uno, del país de uno, en nuestro caso, en el caso español, Vox, pues los tienes ahí como más a mano y tal, y no te dan como tanto alipori, ¿no? Pero lo que pasa es que con las extremas derechas de los otros países, pues claro, los ves desde fuera y como que te dan más aprensión. Bueno, yo le dije que, en mi opinión, había tres cosas que explicaban el auge de la extrema derecha en Austria, bueno, y en general en Europa, pero en Austria muy particularmente. En primer lugar, pues el lógico desgaste del gobierno de la nación. O sea, todos los partidos cuando están en el poder se desgastan. Y más, a esta coalición es que le ha pasado de todo. O sea, y lo mismo que a Van der Bellen. O sea, cuando les ha pasado primero el escándalo de Ibiza, tuvieron que lidiar con las consecuencias del escándalo de Ibiza. Luego la pandemia, cuando ya estábamos sacando un poquito la cabeza de la pandemia, a pesar de los antivacunas y pitos y flautas, luego les pasó lo de la guerra de Rusia. Esto, entonces, y todas sus consecuencias. Entonces, esto, naturalmente, en la oposición, los partidos no se desgastan, porque no tienen que tomar medidas impopulares, por ejemplo. Otra cosa es, claro, las consecuencias de la guerra de Rusia y el deterioro del nivel de vida de la clase media austriaca, la inflación. O sea, en España, por ejemplo, en España, hablo de España porque es el caso que más conozco, pues
ha habido medidas contra la inflación y tal, pero aquí sigue habiendo productos de primera necesidad que siguen siendo muchísimo más caros de lo que eran antes de que empezara la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero, si no recuerdo mal, sí, el 24 de febrero del año 2022. Y por último, y no, o sea, no me duelen prendas en reconocerlo, y creo que es una cosa que está a la vista de cualquier observador de la actualidad austriaca, que se dedique un poquito a ver las cosas con un poco de imparcialidad, lo bien que lleva la extrema derecha la propaganda. Es así. Son los más profesionales, los que tienen un argumentario muy coordinado. Tú coges, hoy se veía, por ejemplo, en las... después de darse los primeros resultados, la ORF, la cadena pública austriaca, yo estaba allí viendo la cuestión, ha estado entrevistando a todos los políticos de todos los demás partidos, ¿no? De todos los partidos. Ha ido por turno en los centros de campaña de todos los partidos y han cogido a varios políticos, a varios cargos del FPÖ y todos, exactamente sin excepción, han dado unas declaraciones prácticamente calcadas. O sea, prácticamente calcadas. Y esto, además, son muy astutos en la elección de los temas y además les ayuda lo que en alemán se llama el Zeitgeist, o sea, una determinada ola histórica sobre la que van subidos. Entonces, claro, es el partido... esa es la explicación del auge de la extrema derecha en Austria y de la extrema derecha en Europa en estos momentos. En fin, son las 8:27 de este día 29 de septiembre del año 2024. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y hoy estamos hablando de las elecciones, de los resultados de las elecciones que se han celebrado hoy en Austria. De momento voy a ver si ha habido alguna novedad porque más o menos debería haberla en estos momentos. Voy a ver si la ORF, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, la participación ha sido muy alta en estas elecciones y a ver, vamos a ver, porque no veo por aquí un gráfico en condiciones a propósito de lo que está sucediendo en este momento. A ver, al 82,2% de los votos, como digo, tenemos, los resultados de antes. 28,9 para la extrema derecha, 26,3 para el Partido Popular, 21 para el Partido Socialdemócrata, prácticamente, o sea, se diferencia una décima prácticamente dos, del último resultado, el de Pamela Rendi-Wagner, o sea que ni mejor, un pelín peor. Los neos se quedan con un 9,1, los verdes con un 8,3. Y luego está esa es otra de las noticias del día, toda esa pléyade de pequeños partidos que no han conseguido entrar al Parlamento. Y entre estos, pues están los comunistas del KPÖ, del Partido Comunista de Austria, tenían muchas esperanzas de entrar en el Parlamento porque, por ejemplo, están gobernando en varias ciudades de Austria. Están gobernando en Graz, ¿sí? Si no recuerdo mal, la alcaldesa es comunista y están gobernando también en Salzburgo y tienen una fuerza local importante. En este caso, pues no han conseguido entrar al Parlamento austríaco. Otro del que se esperaba que entrase en el Parlamento, incluso al principio de la campaña electoral, las encuestas le daban hasta un 7% de votos. Es el Partido de la Cerveza, que capitanea un cantante que se llama Marco Pogo. Ese es el nombre de guerra. La verdad es que no me acuerdo, se llama Bosnitz, se llama, creo, su nombre. Por eso se puso Marco Pogo, porque no había manera de decir el nombre. El caso... no, hombre, no sería por eso. El caso es que pues los pobrecitos del Partido de la Cerveza, que a pesar del nombre del partido tienen
propuestas muy sensatas, o bastante sensatas, pues han sacado un 2% nada más. Luego había el típico partido protesta random que se llama ninguno de los otros, se llama, que ha sacado los pobres un 0,6%. Había una lista de una rebotada de los verdes que salió, perdón, que ha salido medio negacionista, medio antivacunas y no sé qué. Y también, pues otro 0,6%. Y en general, pues una lista, ya a partir de ahí, ninguno tenía la más mínima posibilidad de entrar en el Parlamento. En fin, pues eso, esos son los resultados. De momento, pues es previsible que lo que pasará mañana, pues será que se reunirán mañana los partidos y empezarán a, bueno, rodarán cabezas previsiblemente. A ver, voy a leer algunos mensajes que me habéis mandado ahora. Miguel Lorenzo dice: saludos desde Lima, gracias por tu labor informando. Muchísimas gracias a ti por estar ahí y desde Lima, tan lejos. Y qué ciudad tan bonita. Que la conozco, por cierto. Estuve en la boda de un amigo hace unos años. Madre mía. Qué tiempos aquellos. Almud dice que ese auge del que hablas nos pille confesado y con el Almel de Shining al día. Eso, a ver, también. Hay una serie de cosas. Que los partidos por las que yo también estoy relativamente tranquilo. Hay una serie de cosas que el FPÖ no va a poder hacer a no ser que cambien muchísimo las cosas y el cambio sea muy extremo. Rollo los cambios cataclísmicos que llevaron al Brexit. Y es, por ejemplo, cualquier cosa que viole o saque a Austria de los acuerdos de entrada en la Unión Europea. Esto yo creo que es importante mantener un poco la perspectiva en este sentido. Por ejemplo, yo el otro día en Twitter, claro, a ver, las campañas electorales son siempre como esas cosas que se dice de prometer hasta meter y una vez metido olvidarse de lo prometido. En fin, aunque el refrán sea un poco vasto, es un poco así, ¿no? Pero el otro día estaba en Twitter, esa red que nadie llama X, estaba yo leyendo, cacharreando, y de pronto me salió un anuncio del FPÖ diciendo que el FPÖ iba a hacer una cosa que con las leyes europeas en la mano es imposible. O sea, que solo hubiera ayudas sociales para los ciudadanos austriacos. Esto es imposible. O sea, es así de claro. Se pueden poner determinadas barreras, se pueden tener, pero si el principio de no discriminación de los acuerdos, de los tratados de la Unión Europea implican que si todas las cosas que se hagan, todas las barreras que se pongan a los austriacos, a los ciudadanos austriacos, también hay que ponérselas a los ciudadanos comunitarios y viceversa. Todas las facilidades, que se le den a los ciudadanos austriacos hay que dárselas a los ciudadanos comunitarios. En fin, o sea que en este principio, en esto, yo creo que esto es una cosa que no conviene olvidar. Hay una cosa, antes de seguir, hay una cosa que a mí me gustaría también decir y que a mí me ha llamado muchísimo la atención, pero mucho, ¿eh? Y no solo a mí, sino también, por ejemplo, a la señora de la ORF, de la cadena pública austríaca, que estaba en la central de campaña del FPÖ, que, por cierto, también está en un sitio de los que viváis en Viena, probablemente lo conozcáis, en una cervecería que se llama Via Ambulance, que está en el Alte Sacaja. Bueno, digo lo de
es que me parece un sitio muy poco serio para hacer nada en la vida. O sea, menos una fiesta de amigotes y cosas así. Y menos los resultados de unas elecciones. O sea, en fin. Pero bueno, y entonces decía la señora que le había llamado muchísimo la atención que dentro de la lógica alegría, escenificada en muchos sentidos, o sea, porque se notaba que se veía el piloto rojo de la cámara y había gente detrás diciendo ¡eh! Se apagaba el piloto y paraba todo el mundo. Bueno, aparte de esta alegría escenificada, lo que a ella le ha llamado muchísimo la atención es que el júbilo estaba dentro de un orden. O sea, que era una cosa bastante comedida. Yo creo, personalmente, pienso que en el corazón del poder del FPÖ saben perfectamente que es muy poco probable, si todo sigue como va, saben que es muy poco probable que Herbert Kickl llegue a ser no ya canciller, sino algo en el próximo gobierno. O sea, este resultado, mientras no cese el bloqueo del presidente de la República, este resultado les factura casi sin duda a la oposición. Entonces, yo creo que sí, que tienen el titular de hemos ganado, porque es lo que ellos buscaban, pero también van a aprovechar inmediatamente esta circunstancia, este veto del presidente Van der Bellen, para ir a la oposición. Ya, de hecho, se ha visto que Kickl iba por ahí, ahora lo contaré, para ir a la oposición y para decir, bueno, es que nos desprecian, es que en Austria hay votantes de primera y votantes de segunda. O sea, esta cosa victimista y pasivo-agresiva que les beneficia de cara a su electorado, porque también fortalece uno de los argumentos que el FPÖ ha dado para votarle históricamente a las personas que les votan. Y es somos nosotros contra todo un sistema, nosotros contra el establishment, nosotros, como hubiera dicho Pablo Iglesias, contra la casta. Y sin embargo, como yo ya he dicho varias veces también, el partido, la extrema derecha, Herbert Kickl particularmente, Herbert Kickl no ha tenido nunca un trabajo normal. O sea, un trabajo normal como el que podamos tener usted o yo. O sea, no ha tenido nunca un trabajo. O sea, Herbert Kickl, cuando su madre, la señora Kickl, se lo pusieron, se lo pusieron a ella en los brazos, le dijeron, ha tenido usted un político. O sea, no ha tenido nunca un trabajo normal, con jefe, con ponerse de acuerdo con sus compañeros de trabajo para irse de vacaciones. Que eso nos ha pasado a todos. Oye, ¿me puedo ir de vacaciones tal día? Pues sí, pues no, pues no. No ha tenido nunca un... No, nunca. Siempre ha sido un político profesional. O sea, no hay nada, pero nada que sea más parte del sistema que Herbert Kickl. Y sin embargo, pues él explota esa cosa victimista de decir, no nos dejan. En las entrevistas que han hecho últimamente, hoy, y las ruedas de prensa y tal, Herbert Kickl ha deslizado ya lo que es bastante probable que será su argumentario para las próximas semanas. Y es que excluirle a él de ser canciller y excluir al FPÖ del gobierno es que haya de facto votantes de primera y votantes de segunda en Austria. Cuando se le olvida que en la democracia es cuestión de mayorías. Aunque a ti te hayan votado X millones de personas y tú seas el partido más votado, si no tienes la mayoría y no tienes una mayoría que ofrecer en el Parlamento, pues chico, estás en la oposición. En fin. Bueno, una cosa que me gustaría decir, son las 8:39, estamos en directo, comentando las elecciones. Una de las cosas que me gustaría decir es, porque puede parecer que el veto del presidente Van der Bellen es una cosa caprichosa y tal, y sin embargo, el veto tiene muchas razones que me gustaría exponer.
¿por qué Alexander Van der Bellen no quiere a Kickel en el gobierno? En primer lugar, por la enorme crisis además, ¿por qué no deberíamos querer nadie a Kickel en el gobierno? Yo sé que la mayoría de las personas que están viendo esta transmisión, que os lo agradezco de nuevo, no queremos ver a Kickel en el gobierno, pero una de las cosas que para mí capital y que descalifica absolutamente a Herbert Kickel como canciller o como gestor o como cualquier otra cosa, como gobernante, es la enorme crisis que Herbert Kickel, cuando era ministro del Interior, provocó en los servicios secretos austríacos y que fue tan gordo aquello, o sea, fue tan gordo, tan torpe, tan maligno, que provocó que los otros servicios secretos austríacos, los otros servicios secretos de alrededor, de los países de alrededor, no se dijo nunca concretamente, pero es muy probable que fueran los servicios secretos alemanes, por ejemplo, suspendieran hasta nuevo aviso la colaboración con los servicios secretos austriacos. Esto tuvo una consecuencia brutal, y la consecuencia brutal fue el atentado islamista con la muerte de 4 personas en el 1 de noviembre del año 2020. Ese atentado es muy probable, pero muy probable, que no se hubiera producido, como de hecho se han evitado otros después, si los servicios secretos austríacos hubieran estado alertados por otros servicios secretos de esa posibilidad. Hay otra cosa que no es culpa de Kickel, que está relacionada también con los servicios secretos. No es culpa directamente de Kickel, pero está relacionada también con la extrema derecha y con el FPÖ, que es el enorme agujero de seguridad del caso Egistos Ott, que lo conté en Viena Directo, y Egistos Ott era un hombre cercano a la extrema derecha, cercano al FPÖ, que le pasó copias volcados de los datos de teléfonos móviles con datos secretos y con datos sensibles al gobierno ruso. Esto ya implica una serie de cosas que descalifican a Herbert Kickel y descalifican a la extrema derecha para cualquier tipo de responsabilidad de gobierno. Luego está el vídeo de... aparte del vídeo de Ibiza, está la incapacidad o la negativa del FPÖ de condenar la invasión rusa de Ucrania. Lógica, si se tiene en cuenta que justo, casualmente, hasta una semana antes de la invasión rusa de Ucrania, el partido, por llamarle de alguna manera, que sostiene a Putin en el poder y el FPÖ tenían un acuerdo, un contrato de colaboración. Entonces, en fin, eso es una cosa que Alexander Van der Bellen, el presidente de la República, pues no ha olvidado, evidentemente. Y por último, el euroescepticismo del FPÖ, de Herbert Kickel en particular, y del FPÖ en general, y los amagos de salida de la Unión Europea, que serían un auténtico desastre. O sea, si Austria saliera en este momento de la Unión Europea, sería un auténtico desastre y una auténtica catástrofe para la economía austríaca, como lo ha sido, y es evidente, para la economía del Reino Unido con el famoso Brexit. En fin, son ahora mismo las 8:44 de este 29 de septiembre del año 2024. Me dice Almu, lo digo un poquito de broma, las leyes europeas están por encima. Gracias a Dios. No, eso es verdad, ¿eh? No, hombre, ya. Eso es verdad que las leyes europeas están por encima y esa suerte que tenemos.
dice Alba que van de víctimas, claro, por supuesto, es lo que les ha funcionado siempre. Y Almu dice, ese señor del FPÖ es un incompetente peligroso. Exactamente. Es que es así. Es que es una persona peligrosa en el sentido de que, en primer lugar, es el aprendiz de brujo. No es un incompetente, es una persona que es una persona que la ideología está por encima del interés general del país, que es lo que les pasa a todos los extremistas, en realidad, que la ideología está por encima del interés general del país. Lo dicho, la salida de Austria de la Unión Europea sería una catástrofe enorme para la economía austríaca. El principal mercado de los productos austríacos, que en un mundo esto es así, es Alemania. O sea, sería una brutalidad que hubiera de nuevo fronteras. Pati Alarcón González dice, hola Paco, dice, pero ¿tú crees que pese a los problemas económicos que pueda traer salirse de la Unión Europea, Austria lo pueda hacer? Yo pienso que no y espero que no. Yo espero que no. Además, bueno, por suerte, pues todo este tipo de cosas están reguladas y exigiría, primero, unas mayorías parlamentarias que en este momento el FPÖ no tiene. Esto es una cosa que es así. Claro, estamos todavía con el trauma, estamos digiriendo el resultado, pero el FPÖ hay que decir que solo representa a un tercio de los austriacos, a un 30% de los austriacos, y ni eso. Y entonces, pues bueno, el 70% de los austriacos que están representados por el resto de los partidos no tienen esta mayoría parlamentaria, o sea, es imposible. Y luego, claro, bueno, cosas peores se han visto, pero sería un acto de suicidio económico, o sea, suicidio económico, pero sin ningún tipo de duda. Lo mismo que, por ejemplo, echar a todos los extranjeros o obligarnos a tener permiso de trabajo a todos, por ejemplo. O sea, sería una cosa que sería imposible. Yo solo soy un dato, solo doy un dato. El 30% de la población de Viena no ha nacido en Austria. O sea, si tú le quitas a un sistema económico el 30% de los trabajadores, es que todo se paraliza. No hay tiendas, no hay enfermeros en los hospitales o enfermeras, no hay personas que trabajen en las oficinas. En la empresa donde yo trabajo, por ejemplo, somos la gran mayoría, o el 80%, somos todos extranjeros. O sea, es que sería imposible, ¿no? O sea, en fin. Pero bueno, yo creo que no. Por eso pienso que lo que va a suceder va a ser que el presidente Van der Bellen va a jugar a la carta de ceder, darles tiempo a los partidos para que traten de ponerse de acuerdo, y dudo muchísimo que en algún momento se llegue a dar la situación de que Herbert Kickl llegue a ser canciller o de que llegue a ser cualquier cosa de gobierno. En fin, son las 8:48 de este 29 de septiembre del año 2024. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo. Estamos comentando los resultados de las elecciones que ha habido hoy en Austria, que han tenido mucha participación, por cierto. Ha subido la participación con respecto al año pasado. Y a ver... Seguimos, no se mueven los resultados, más o menos seguimos en las mismas. Muchísimas gracias por estar ahí viendo esta transmisión y muchísimas gracias también, como siempre digo, a todas las personas que en algún momento del futuro pues van a verla o escucharla utilizando los medios que existen para ello, que son tres: esta misma página de Facebook, el canal de YouTube, que se llama Viena Directo también, y www.vienadirecto.com. Voy a terminar hablando de una cosa, y es que cómo ha sido la campaña electoral. Porque esta campaña electoral también ha sido un poquito atípica, porque en medio de la campaña electoral sucedió una cosa tremenda y fueron unas enormes lluvias torrenciales que asolaron gran parte
de la parte central de Austria y que causaron daños también y graves perturbaciones en Viena y en la zona de alrededor, hasta el punto de que el metro estuvo varios días sin funcionar a derechas. Esto es un cambio, esto es un evento climatológico extremo que probablemente se repetirá en todos, que se repetirá más a menudo, como yo conté, y que es consecuencia directa del cambio climático. Un factor que no está presente no ha estado presente en estas elecciones, pero que sin embargo ha ayudado bastante al Partido Popular Austriaco y le ha dado un par de puntos, por lo menos, por la gestión rápida de las ayudas. Hubo una primera parte de la campaña en que fue todo como era esperable. Llegaron las inundaciones, que por supuesto no mencionó a nadie las causas, y luego este tramo final que ha conducido al resultado que tenemos hoy. Estoy leyendo también, por cierto, no solo porque Alba diga a las calles, es envidiable de verdad el espíritu combativo de Alba, pero estoy leyendo que se han convocado las primeras manifestaciones para protestar contra la victoria de la extrema derecha en Austria, y se han convocado pues en Viena. En fin, veremos durante estos días, veremos a ver en qué para todo esto. En fin, son ahora mismo las 8:51 y voy a hacer un pequeño resumen de nuevo de los resultados antes de despedirme, antes de despedir esta transmisión. La extrema derecha ha ganado con un 29%, el Partido Popular con un 26,3%, los socialdemócratas han obtenido un 21% de los votos, los verdes un 8,3% y los neos un 9,1%. Esta es la casilla de salida de estas que dejan estas elecciones. Estas elecciones en donde la participación ha sido muy alta. A partir de ahora, pues es bastante probable que mañana se van a reunir las diferentes cúpulas de los diferentes partidos. Tendremos que informar probablemente de marchas, de castigos, de cabezas que van a rodar o que no. Seguiremos informando a propósito de esto y también informaremos a lo largo de esta semana de lo que vaya dando de sí la actuación de la persona al que en este momento, a partir de ahora, le toca repartir el juego, que es el presidente Van der Bellen. Sobre esto, pues naturalmente tendréis toda la información posible en Viena Directo, www.vienadirecto.com. Por supuesto, también hay otra cosa. Si tenéis algún tipo de comentarios, algún tipo de dudas, algún tipo de preguntas, por supuesto mi correo vienadirecto@gmail.com está abierto y podéis comunicaros conmigo por todas las cauces posibles que tenéis a mano, y yo estaré muy contento, estaré muy feliz de responder a vuestras dudas. Son ahora mismo las 8:53 y con esto pues me voy a ir marchando y me voy a ir despidiendo. La semana que viene, que será el día 6, el domingo día 6, pues si Dios quiere y la actualidad nos da, pues nos volveremos a reunir. Así que nada, en fin, que paséis una semana maravillosa, todas las personas que también me estáis dejando mensajes, Almudena, Patti, mi madre, que paséis una semana maravillosa, que la vida os trate fenomenal y si Dios quiere y vosotros queréis también, pues nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, lo dicho, que lo paséis muy bien. Hasta luego, chao, chao.